El pasajero de la madrugada. Soy Eduardo, pero todos me dicen Lalo. Trabajo como chofer de Uber en Guadalajara. Siempre me ha gustado manejar de noche, él desaparece, las calles son tranquilas y el tráfico puedo pensar con claridad mientras escucho música. Lo que nunca imaginé es que una noche común se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Era jueves, cerca de las 2 de la madrugada. Había terminado un viaje en la zona del centro histórico y me estacioné un momento a revisar el celular. De pronto, sonó una nueva solicitud. El punto de recogida era El Paradero, una zona al norte de la ciudad conocida por su terminal de camiones. Es un lugar tranquilo, aunque a esas horas puede sentirse algo desolado. Sin pensarlo demasiado, acepté el viaje y me dirigí hacia allá. Cuando llegué, vi a un hombre esperando bajo un poste de luz. Llevaba una chamarra negra con gorro que le cubría parte del rostro. Parecía estar mirando al suelo. Me detuve y bajé la ventana. ¿Eres tú el que pidió el Uber? Asintió sin decir una palabra y subió al asiento trasero. Su actitud era extraña desde el principio, pero traté de no prestarle demasiada atención. En cuanto cerró la puerta, apareció el destino en mi celular, Barranca del Silencio. Era un lugar que no conocía, pero el nombre me provocó un escalofrío. Le preguntó al pasajero si era correcto, y con una voz baja y seca, respondió. Sí, ahí es. No dije nada más y empecé a manejar. Las primeras calles estaban bien iluminadas, pero poco a poco el paisaje comenzó a cambiar. Pasamos de las avenidas principales a calles más pequeñas y oscuras. Después de unos minutos, el silencio en el coche se volvió incómodo. Intenté romperlo. ¿Vives por ahí? Pregunté, mirando por el retrovisor. Algo así, respondió, sin levantar la cabeza. No supe qué más decir. Había algo en su tono que me ponía nervioso, como si estuviera cargado de algo que no podía definir. A los 20 minutos de manejar, dejamos atrás las últimas luces de la ciudad. Ahora solo nos rodeaban árboles y un camino de terracería. Mi celular comenzó a perder señal y el GPS dejó de funcionar correctamente. Parece que no hay señal por aquí, le dije, esperando que me diera alguna indicación. Tú sigue derecho, contestó, con la misma voz fría de antes. Seguí manejando, pero cada vez más lento. El camino era irregular y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Me sentí observado, aunque no sabía por quién. Traté de encender la radio para calmarme un poco, pero antes de que pudiera sintonizar algo, él habló. Apágala. No quiero música. Su tono era firme, casi como una orden. La apagué sin decir nada y sigue adelante. Después de unos minutos, el camino terminó. Nos detuvimos en un claro rodeado de árboles. Aquí es, dijo, mientras abría la puerta. Lo vi bajar y caminar hacia la oscuridad. Pensé que ahí terminaría todo, pero antes de que pudiera arrancar, se detuvo y se giró hacia mí. Con una expresión inexpresiva, dijo. Gracias por traerme. Ahora vete. Pero no hay voluntarios. Esas palabras me helaron el alma. Asentí y puse el coche en marcha. Mientras avanzaba, el miedo me consumía. Todo mi instinto me decía que no mirara hacia atrás, pero no pude resistirlo. Miré por el espejo retrovisor, y lo que vi nunca lo olvidaré. Él estaba parado en el mismo lugar donde lo había dejado, pero no estaba solo. A su alrededor comenzaron a aparecer figuras negras, como sombras deformes que se movían de manera antinatural. No tenían rostro ni forma definida, pero parecía que lo rodeaban, como si lo estuvieran esperando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y aceleré. El camino de regreso fue una pesadilla. No dejaba de mirar por los espejos, temiendo que algo me siguiera. Cuando finalmente vi las luces de la ciudad, me sentí un poco más seguro, pero el miedo no desapareció. Me detuve en una gasolina para tratar de calmarme y abrir la aplicación. Fue entonces cuando noté algo extraño,
no había registro del viaje. El nombre del pasajero no aparece en mi historial. Tampoco el destino Barranca del Silencio. Era como si ese viaje nunca hubiera existido. Intenté buscar el punto en el mapa, pero no había rastro de ese lugar. Esa noche no pude dormir. Las sombras que vi en el retrovisor me atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, le conté lo sucedido a un compañero. Su reacción me dejó aún más inquieto. Lalo, la Barranca del Silencio no está en ningún mapa. Dicen que es un lugar donde la gente desaparece. Nunca vuelvas a manejar por ahí. Desde esa noche, dejé de trabajar de madrugada. A veces pienso que todo fue producto de mi imaginación, pero en el fondo sé que no fue así. Algo o alguien me llevó a ese lugar, y lo único que puedo hacer ahora es evitar pensar en qué habría pasado si me hubiera quedado un segundo más. La última entrega. Soy conductor de Uber desde hace varios años. Me gusta mi trabajo porque me permite conocer gente, moverme por la ciudad y, sobre todo, tener cierta libertad. Suelo trabajar más de noche porque hay menos tráfico, aunque a veces las calles vacías tienen algo inquietante. Lo que voy a contarte pasó hace unos meses, y todavía no. Era una noche tranquila, pasada la 1 de la madrugada. Había tenido una buena jornada, así que decidió hacer un último viaje antes de irme a casa. La solicitud llegó casi de inmediato. El punto de recogida era un parque en las afueras de la ciudad, un lugar que conocía porque a veces la gente lo usaba como referencia. Sin pensarlo mucho, acepté y me dirigí hacia todos. Cuando llegué, la calle estaba desierta. Había poca iluminación, pero vi a una mujer de pie junto a un banco, mirando hacia el suelo. Llevaba un abrigo largo y una bufanda que le cubría parte del rostro. Reduzca la velocidad y baje la ventana. ¿Eres tú quien pidió el Uber? Sí, respondió, con una voz suave pero firme. Subió al asiento trasero y cerró la puerta con cuidado. Al revisar el destino en mi celular, vi que era un lugar bastante apartado, un área residencial a las afueras de la ciudad. Me pareció un poco extraño porque no solía haber casas por ahí, pero decidí no darle muchas vueltas. El viaje empezó en silencio. Intenté entablar conversación, como suelo hacer, pero sus respuestas eran cortas y secas. No parecía grosera, pero sí distante. ¿Es tu casa o vas a visitar a alguien? Pregunté, tratando de ser amable. Solo llévame. Algo en su tono me hizo sentir incómodo, pero seguí manejando. Mientras avanzábamos, la ciudad quedó atrás y las calles se volvieron cada vez más estrechas. La iluminación desapareció y el camino comenzó a rodearse de árboles. El ambiente se sentía pesado, pero traté de no pensar demasiado en eso. A medida que nos acercábamos al destino, el GPS empezó a fallar. La señal iba y venía, y el mapa dejó de cargar correctamente. Parece que estamos cerca, pero el GPS no funciona bien, dije, intentando sonar tranquilo. Ella no respondió. Solo levantó una mano y señaló hacia un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. En ese momento, algo en mi interior me dijo que no debía continuar. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta, que no seguía adelante, pero me sentí atrapado. No podía simplemente dejarla ahí. ¿Estás seguro de que es por aquí? Pregunté, con una sonrisa nerviosa. Sí, es por aquí. Sigue. Entré al camino de tierra, manejando con cuidado. Los árboles eran tan densos que apenas podía ver más allá de las luces delanteras del coche. El aire se sentía denso, como si algo invisible nos rodeara. Finalmente, llegamos a un claro donde el camino se terminaba. Era un espacio abierto, pero no había casas, ni luces, ni nada que indicara que alguien vivía ahí. Detuve el coche y volteé hacia ella. Creo que nos equivocamos. Aquí no parece haber nada. Ella se quedó en silencio por unos segundos, y luego habló con un tono más frío que antes. Aquí es.
Abrió la puerta y salió sin decir nada más. Se quedó de pie, mirando hacia la oscuridad del bosque que rodeaba el claro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. Oye, ¿estás segura de que estás bien? ¿Necesitas que te espere? Pregunté, más por nervios que por amabilidad. Ella giró ligeramente la cabeza hacia mí, pero no del todo. No te preocupes por mí. Ya vienes por mí. Esas palabras me hicieron apretar el volante con fuerza. Algo en su tono me dejó paralizado. No sabía qué hacer. Quería irme, pero sentía que debía asegurarme de que estuviera bien. En ese momento, vi algo en el espejo retrovisor. Detrás del coche, en medio del claro, empezaron a aparecer sombras. No eran personas. Eran figuras altas, delgadas y oscuras que se movían de manera antinatural, como si flotaran o se deslizaran. Cada vez había más, y todas parecían moverse hacia donde ella estaba. Mi cuerpo se llenó de pánico. Encendí el motor y giré el volante para dar la vuelta. Justo antes de acelerar, no pude evitar mirarla una última vez por el espejo. Ella seguía ahí, inmóvil, mirando a las sombras que se acercaban. Pero lo más aterrador fue que, por un breve instante, me pareció que estaba sonriendo. Aceleré como nunca antes lo había hecho. El camino de regreso fue un desastre, apenas podía respirar y mis manos temblaban tanto que casi pierdo el control del coche. Cuando llegué a la carretera principal, me detuve para intentar calmarme. Revisado el celular, pero no había registro del viaje. Su nombre, el destino, nada estaba en la aplicación. Era como si nunca hubiera sucedido. Desde entonces, no acepto viajes hacia lugares desconocidos. A veces me pregunto quién era ella o qué estaba esperando en ese claro, pero prefiero no buscar respuestas. Hay cosas que es mejor no saber. El último pasajero. Hace unos meses, tomé un turno nocturno como conductor de Uber. Era un día común, pero esa noche todo cambió. Siempre me ha gustado trabajar hasta tarde, el silencio, las calles vacías, y el hecho de que nunca sabes qué tipo de historias vas a escuchar de los pasajeros. Sin embargo, esa noche me encontré con algo que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando recibía una solicitud. El punto de recogida estaba en una zona bastante alejada, cerca de un campo vacío en las afueras de la ciudad. Ya sabía que el tipo de pasajeros que llaman a esas horas suelen ser gente que se va de fiestas o viajeros perdidos, así que sin pensarlo mucho, aceptó el viaje. Cuando llegué al lugar, no vi a nadie. Estaba parado en una calle desierta, cerca de un semáforo que parpadeaba, pero no había rastro del pasajero. Miré el mapa y vi que el punto estaba bien marcado, así que decidí esperar unos minutos. Unos segundos después, vi a un hombre acercándose. Llevaba una chaqueta negra, una gorra y una mochila que no podía distinguir bien a esa distancia. Bajó la acera y se acercó al coche. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero lo poco que podía ver no me transmitía ninguna sensación de peligro. Como la mayoría de los pasajeros nocturnos, no dijo mucho al entrar al coche, solo un simple gracias. El destino en mi GPS me descubrirá un poco. Era un barrio alejado, conocido por sus calles oscuras y pocas viviendas. Aunque parecía una zona tranquila durante el día, en la noche el lugar adquiriría un aire extraño. Decidí no preguntar demasiado, ya que no me gusta incomodar a los pasajeros, y simplemente empezar a conducir. En los primeros minutos de viaje, todo parecía normal. Él no hablaba, solo se veía por el espejo retrovisor. La carretera desierta era aún más tranquila, sin ninguna otra luz a la vista. Sin embargo, algo comenzó a incomodarme. Sentía que el aire se hacía más pesado, más denso, como si la oscuridad fuera cada vez más profunda. Miré al hombre por el retrovisor. No me devolvía la mirada. Estaba mirando por la ventana, pero su postura era extraña, casi rígida. De pronto, el coche comenzó a fallar.
Las luces del tablero empezaron a parpadear y el motor hizo un ruido extraño, como si se estuviera apagando. Miré al hombre a través del espejo, pero su rostro seguía inmutable. No mostró sorpresa ni preocupación, como si nada estuviera pasando. Intenté mantener la calma y me detuve en la orilla de la carretera. En ese momento, el coche se apagó completamente. Salí rápidamente del vehículo y revisé el motor, aunque no tenía idea de lo que estaba buscando. Miré hacia el hombre, esperando que al menos dijera algo, pero no se movía. Apenas respiraba. Decidí que necesitaba hacer algo, así que tomé mi teléfono para llamar a una grúa, pero antes de que pudiera marcar, escuché un ruido extraño detrás de mí. Me giré. Nadie. Pensé que había sido el viento o mi propio nerviosismo. Pero antes de que pudiera volver al coche, lo vi. Una sombra al final de la calle, justo al borde del campo. Era un hombre, o lo parecía, pero algo en su figura no tenía sentido. Se deslizaba, sin caminar, como si estuviera flotando. El hombre dentro del coche, por fin, se movió. Solo movió la cabeza ligeramente hacia el lado, y luego me dijo, con una voz suave pero gélida: «No te preocupes. Ya están aquí». Fue entonces cuando comprendí que algo no estaba bien. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salté al coche, encendió el motor a la fuerza, y cuando miró por el retrovisor, vi que la figura había desaparecido. Pero lo que no desapareció fue el hombre. Él seguía allí, sentado como si nada ocurriera. En mi pánico, traté de conducir lo más rápido posible, pero algo dentro de mí me decía que debía mirar al frente y no al espejo. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, llegamos al destino. El hombre simplemente dijo «baja aquí» y me entregó el dinero exacto para el viaje. No pude hablar, mi mente estaba completamente bloqueada. Cuando se cayó, lo vi irse, caminando lentamente hacia la oscuridad. No hubo despedida, ni una palabra más. La sensación de incomodidad no me abandonó. Miré alrededor para asegurarme de que no había nadie más, y en cuanto pude, me fui rápidamente del lugar. El resto del camino de regreso a la ciudad fue una pesadilla. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Cuando llegué a casa, revisé mi aplicación y, al igual que en las otras ocasiones, el viaje había quedado registrado. Pero había algo extraño, el nombre del pasajero no aparecía. Ni siquiera su foto. Solo una dirección vaga y un número de teléfono que tampoco correspondía a ninguna información real. Desde esa noche, trato de olvidar lo que sucedió, pero hay algo que no me deja. No sé quién era ese hombre, ni por qué estaba allí, ni lo que realmente vi aquella noche. Todo lo que sé es que nunca quiero volver a conducir por esas calles solitarias de nuevo. Y cada vez que un pasajero se sube al coche en la madrugada, no puedo evitar mirar por el retrovisor, preguntándome si esa sombra volverá alguna vez. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.